siempre se me olvida, así que vamos a grabar desde el comienzo nomás. Vamos a inmediatamente a grabar. Bien, entonces ahora comenzamos acá, compartimos el pizarrón, ¿cierto? Y colocamos acá el OA. OA, 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 OA. Oye, la próxima semana tampoco no volvemos con clases presenciales, ¿ah? No olvidar que vamos a mantener las clases online durante la próxima semana. Durante esta marcha blanca, al parecer todo funcionó bien, aunque ahora estaban publicando algunos casos de COVID, pero no sé qué onda, no sé si será verdad, no sé si será mentira. La fuente no es muy confiable, así que hay que esperar. ¿Ya? Hay un micrófono abierto. ¿Quién es Dieguín? Ahí está silenciado. Vamos a ir admitiendo, viene llegando más gente. Bien. ¿Cuál es el OA de esta clase? Bueno, principalmente, damas y caballeros, a relacionar los principales procesos históricos, relacionar los principales sucesos históricos de la Edad Moderna con el concepto de, ¿cómo hago esto? No, ¿cómo hago esto? Ahí, de moderno. Sí, básicamente eso, relacionar los principales sucesos históricos de la Edad Moderna con el concepto de moderno. Bueno, cabe recalcar entonces que yo creo que el mejor ejercicio para realizar esto es, a la par de ir anotando las definiciones, ir construyendo un mapa conceptual. Así que, por lo tanto, lo que podríamos hacer acá es agregar una página extra a esto y a medida que vayamos avanzando, lo vamos rellenando. Entonces, vamos acá, te agregamos texto, lo agregamos con otro color. Edad moderna. ¿Desde qué año hasta qué año va la edad moderna, damas y caballeros? ¿Desde qué año a qué año va la edad moderna? Siglo XV a siglo XVIII. ¿Sí? Bien. Cabe recalcar que uno de los procesos más importantes de la edad moderna fue el cambio de pensamiento. ¿Ya? Este cambio de pensamiento establece que tengo un cable atorado. Ahora sí. Este cambio de pensamiento establece que... Vamos a ver el chat. ¿Qué pasó? Profe puso principales en vez de principales. ¿En serio? Efectivamente. No, yo no puedo editarlo. Rayos. Bueno, ahí tiene que decir principal. A ver. Y ahora si lo borro. No, fue peor. Damas y caballeros, la embarré. Bueno, ahí debería decir relacionar los principales sucesos históricos. También escribí históricos. Bien. Ignoren esos pequeños detalles, por favor, y escríbanlo bien ustedes en sus cuadernos, que no sé cómo editar esto. Una vez que se escribe no se puede editar. Qué pedo, güey, ya no importa. Muchas gracias, Tomás, por avisarme de todas maneras. Bien. Entonces, relacionar los principales sucesos históricos de la Edad Moderna con el concepto de moderno. Uno de los principales cambios de la Edad Moderna establece que es el cambio de pensamiento, desde desde el teocentrismo hasta el antropocentrismo. Este cambio de pensamiento también es conocido como humanismo. ¿Sí? ¿Les suena la palabra humanismo? Yo creo que sí. Yo creo que alguien debe recordar por ahí lo que significaba esta idea, este concepto de humanismo, ¿cierto? Que nos viene a decir... ¿Cómo borro esta flecha? No me gustó la flecha. Bórrese. Ahí sí. Este pensamiento humanista establece que principalmente tenemos un cambio de pensamiento desde el teocentrismo,
teocentrismo por pensamiento desde el teocentrismo al antropocentrismo. Oye, bien, pero ¿qué significa esto en palabras menos técnicas? El cambio de pensamiento del teocentrismo al antropocentrismo. Josefa Ortega, ¿qué significa que el cambio de pensamiento desde el teocentrismo se produzca hacia el antropocentrismo? ¿Qué significaba eso, Josefa? Josefa, ¿está Josefa? ¿Alguien quiere ayudar a la compañera que al parecer no está presente con nosotros? Josefa, aló. Vamos a ver el chat, a lo mejor está escribiendo en el chat. Oye, no sé cómo ver el chat acá. Ahí está. Josefa Ortega, ¿qué significa un cambio de pensamiento del teocentrismo al antropocentrismo? Por último, señorita, dígame no sé, porque así para saber que está escuchando la clase. No sé, profe. Ya. El teocentrismo al antropocentrismo sería como el cambio de pensamiento de Dios a la ciencia, ¿no? De Dios a la ciencia, correcto, sí. Más específico, Diego, establece que se cambia, o sea, Dios estaba en el centro del universo. Principalmente todas las cosas que el humano hacía, las hacía en función de quedar bien con Dios, ¿cierto? De engrandecer la figura de esta persona, ¿cierto? No es que, por ejemplo, yo haga el bien solamente por el bien de ser humano, sino que lo hacía para alegrar a Dios. Esta percepción del mundo se viene heredando desde la Edad Media y cuando se cambia al antropocentrismo, propone que el ser humano está en el centro del universo, o más que en el centro del universo, está en el centro del pensamiento. Yo hago las cosas porque me interesa mejorar mi percepción de las cosas, ¿sí? Es muy diferente a hacerlas para quedar en bien en nombre de Dios. Por ejemplo, imaginemos que hay un médico que está en el siglo XV, siglo XVI, como por ahí, en ese limbo, ¿cierto? Y la Iglesia Católica no le permite a él, por ejemplo, hacer autopsias, investigar cuerpos humanos ya de gente muerta, ¿sí? La Iglesia Católica considera que eso es hereje, que cuando una persona está muerta tiene derecho a descansar. Pero este médico no es que quiera investigar el cuerpo, este cuerpo muerto ya para, no sé, de malo, sino que lo quiere investigar para comprender de mejor forma cómo funcionan ciertos organismos, ciertas partes del cuerpo, para de esta forma después ayudar a más humanos. ¿Se entiende? Este pensamiento antropocentrista permite de cierta forma que proliferen las ciencias, como bien dijo Diego, lo que por lo tanto nos permite, de cierta forma, eh, una noción de progreso que va a ir mejorando constantemente. ¿Sí? Entonces, cambio de pensamiento desde el teocentrismo al antropocentrismo ah, significa, a grosso modo, ¿cierto? El ser humano en el centro del pensamiento y no Dios. ¿Sí? En resumidas cuentas. Ahora bien, nos vamos a la segunda página y comenzamos a hacer nuestro mapa conceptual, ¿cierto? Colocamos acá claramente edad moderna, podemos colocar acá las divisiones más importantes de la historia. ¿Cuáles son, chiquillos? Yo siempre las nombro. Ayúdenme, por favor, a recordarlas, que se me olvidan. La historia se puede dividir en 4 grandes pilares. ¿Cuáles eran estos 4 grandes pilares?
No, no importa. Se las voy a nombrar durante todas las clases que hagamos, durante todo el tiempo que estemos juntitos. Así que, cultural, está el texto acá, no se escribe, ahí sí. Cultural, social, económico, y político. Este cambio de pensamiento, el humanismo como tal, ¿dónde lo colocarían? Que el ser humano deje de pensar en Dios como el centro del universo y coloque al mismo humano en este centro del pensamiento. Es un cambio de pensamiento cultural, social, económico, político. ¿Dónde lo colocarían? Cultural. Claramente va en lo cultural, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, colocamos acá cultural y agregamos humanismo. ¿Hay que colocar algo más, profe? No, ¿cierto? Porque ya conocemos lo que es el humanismo, lo estamos definiendo acá. Pero además del humanismo, se desprende un nuevo pensamiento, que lo vamos a colocar acá, que es, ay, esperen, estoy haciendo flechas como loco, que es el renacimiento. El humanismo da pie a que se produzca el renacimiento. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el renacimiento? Como una nueva cultura, ¿no? Nueva política, nuevas leyes. Sí, sí, nueva política, nuevas leyes, también es un cambio cultural, correcto, pero no parte desde las leyes. El Renacimiento parte desde otro tipo de oficio, desde otro tipo de labor. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de labor? No sé, a ver. Nayara, Briones, ¿qué es el Renacimiento para ti? Lo que puedes recordar. ¿Qué significa para ti cuando escuchas la palabra renacimiento? ¿Qué significaba? Nayara, Briones. Pero no, no importa, aventúrese a dar una respuesta. ¿Con qué cree usted que tiene que ver? ¿Con qué tú dirías, ya, profe, no lo sé, estamos bien, estamos ok, pero achúntale, ¿con qué crees tú que tiene que ver? ¿Tiene que ver con política? ¿Tiene que ver con economía? ¿Tiene que ver con las artes? ¿Tiene que ver con la ciencia? ¿Con qué tiene que ver el Renacimiento? Yo te doy alternativas, Nayara, y tú respondes. Opción A, el Renacimiento tiene que ver con economía. Opción B, tiene que ver con sociedad. Opción C, tiene que ver con las artes. Y opción D, tiene que ver con, no sé, Marvel. ¿Con qué tiene que ver el Renacimiento? Ayuden también a Nayara. Coloquen su alternativa. Sociedad, con la B dicen, ya. ¿Alguien más? Coloquen su alternativa, chiquillos. ¿Por qué nadie más? Tengo dos respuestas acá. ¿Con qué tiene que ver? Nayara, ¿con qué tiene que ver? Coloca tú tu alternativa y con eso me conformo. Fernanda dice con la C, bien, correcto. Sociedad, dice Nayara, con la respuesta B. Bien, efectivamente, damas y caballeros, tiene que ver con la sociedad, pero la respuesta correcta acá sería la C. Principalmente el Renacimiento surge desde las artes, surge desde el movimiento
Ignacio también dice la D. No, Ignacio, claramente no tiene que ver con Marvel. ¿Tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel? No. Bien. El Renacimiento, damas y caballeros, tiene que ver con un cambio. Ojo, que estamos viendo la Edad Moderna, ya que en la Edad Moderna todo es cambio, nada es continuidad de la Edad Media. O sea, sí, hay algunas cosas que sí son cambios de la continuidad, pero no necesariamente. Eh, es un cambio en la técnica de las artes, reemplazando el arte de la Edad Media por el arte, no, mejor, por la cultura greco-romana. ¿Sí? Es decir, si ustedes miran pinturas de la Edad Media, ¿y por qué les digo esto? Mejor veamos las pinturas de la Edad Media. Pinturas de la Edad Media. Si ustedes se fijan en las pinturas de la Edad Media, van a ver claramente que la técnica que tenemos empleada es muy diferente a la técnica que tenemos en el Renacimiento. ¿Sí? No, por ahí no están viéndola. Espérenme un segundo. Yo coloqué simplemente pinturas de la Edad Media. Si se fijan, la técnica de pintura que tenemos en la Edad Media es una técnica que claramente es bidimensional, es decir, las pinturas son básicamente un estilo bidimensional que no refleja una simetría, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, el respeto por la profundidad, el respeto por la tridimensionalidad. Por ejemplo, si analizamos un poco este castillo, es del mismo porte que del tipo que está subiendo y en la teoría de la realidad, esta persona debería ser una enana, ¿cierto? Porque el castillo también tendría que ser un castillo enano, o este tipo es un gigante tipo corte Shingeki no Kyojin, ¿cierto? Pero en el Renacimiento, ¿cómo? La mayoría de las obras de arte, Jesús, ¿Cómo, Ignacio, perdón? y la gran mayoría de las pinturas tenían que ver con Jesús. Eso es correcto también. La mayoría de las pinturas tenían que ver o con los señores feudales, que eran las personas más ricas de la Edad Media, o netamente con la religión, ¿cierto? Ahí tenemos a Jesús, tenemos a sus, no sé, los ángeles, supongo que esos serán sus discípulos, pero el 90% de las pinturas tenían mucho que ver con Dios. En el Renacimiento todavía va a haber una tendencia de relacionar las pinturas con Dios, pero no necesariamente van a tener que ver con Dios, ¿cierto? El mejor ejemplo de esto es doña Elisa del Giocondo, creo que se llamaba. Sí, Lisa del Giocondo, que ustedes se preguntarán, ¿quién es Lisa del Giocondo? La Mona Lisa, pues. Y claramente, oye, seamos sinceros, cambia el estilo, la técnica que se emplea a la hora de dibujar aquí, con las pinturas que vimos a continuación, que vimos recién. Claramente es una técnica muy diferente, una técnica mucho más realista que prioriza, ¿cierto?, la profundidad, que prioriza la anatomía y la simetría a la hora de aplicar la técnica, la metodología, ¿cierto? Y claramente esta técnica, esta metodología, oye, qué miedo esa, es como una muñeca de Elisa del Yoconda. Bueno, no importa. Y claramente, ¿cierto? Este estilo de dibujo, ¿cierto? Corresponde netamente a el Renacimiento, un cambio en las técnicas de las artes reemplazando la Edad Media por la cultura grecorromana. Por ejemplo, si nos vamos a las técnicas de la escultura, yo creo que todos recuerdan esta escultura de Grecia, ¿cierto? Que sale un tipo sentado como pensando, sale como así. ¿La han visto, cierto? Es una de las estatuas más famosas. Es una de las estatuas más famosas y no es del Renacimiento, es de la antigua Grecia. No obstante, si uno ve, por ejemplo, al David de Miguel Ángel, ese tipo que está como así desnudo mirando, y está con sus partes íntimas, ¿cierto?, al aire, esa sí es del Renacimiento, pero la técnica que se emplea es muy parecida. Y eso es porque los antiguos artistas del Renacimiento querían volver a ejemplificar todas las artes que se habían perdido en la Edad Media debido a la Iglesia Católica. ¿Sí?
Entonces el Renacimiento, insisto, es un cambio en la técnica de las artes, reemplazando el arte de la Edad Media por la cultura grecorromana, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hablé que hay dos etapas, que está el 480 y el 500, que en uno se priorizaba principalmente los paisajes realistas con profundidad, mientras que en la segunda etapa se le da prioridad principalmente a la anatomía del cuerpo humano, ¿cierto? Vamos, que los músculos estuvieran bien ejemplificados en la pintura, que no sé, pues que las venas estuvieran donde tuvieran que estar en la pintura, etcétera, ¿sí? En cambio, en la pintura de la Edad Media ni siquiera vemos venas, ¿cierto? Ni siquiera vemos, no sé, pues, la manzana de Adán, que es parte intrínseca del cuerpo humano, por lo menos en el caso de los hombres. Entonces, claramente, ¿cierto? No hay un afán o no hay un afán por ejemplificar al cuerpo humano tal cual como es. Eso claramente discrepa con el cambio de técnica del Renacimiento, ¿sí? Entonces tenemos un cambio cultural, el humanismo y el Renacimiento. Bien, correcto, ningún problema hasta acá. Seguimos. ¿Algún artista del Renacimiento? ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ¿cierto? Ahí tenemos un artista. Otro artista. ¿Quién escribió la Divina Comedia? La Divina Comedia, ¿cierto? Tenemos que recordar que el Renacimiento no necesariamente tiene que estar mezclado con la pintura, también está mezclado con la escritura, con la escultura, con la arquitectura, con la música, etcétera, ¿sí? ¿Dónde colocaríamos otro artista? ¿Quién escribió la Divina Comedia? Platón. Vir- la Divina ¿Cómo? Comedia es como de Virgilio, el guía de Dante, ¿no? Sí, la película El infierno de Dante, o sea, la película, no me acuerdo cómo se llamaba esa película, pero sí, tiene que ver con eso, con los 7 pecados capitales, con los 7 caminos del inframundo, tiene que ver con eso. De hecho, en la Divina Comedia no hay comedia, damas y caballeros. Ustedes no lo creen. No, pero era un chiste eso. Pero la persona que escribió la Divina Comedia fue Dante Alighieri. Sí, correcto, Camila, correcto, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿quién escribió el Quijote de la Mancha? Don Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, ¿cierto? Todas estas obras son herencia del Renacimiento, ¿cierto? Y ¿cómo podemos, entonces, profe, cómo podemos identificar una obra que es del Renacimiento, una escritura que es del Renacimiento y una escritura que es de la Edad Media? Fácil. Regularmente las pinturas o la escritura o la escultura de la Edad Media tiene que ver con Dios, como bien había dicho Tomás, parece que dijo eso. Eh, pero las pinturas del Renacimiento, a ver, Ignacio dijo eso. Pero las pinturas o la escritura del Renacimiento tienen que ver con Dios, pero también tienen una visión personal, una visión humanista de la visión del inframundo. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia sale que hay 7 pecados capitales y que hay 7 partes del inframundo. Eso en ningún momento sale en la Biblia. Todo eso se le ocurrió a Dante en su visión de cómo tenía que ser el inframundo. Entonces, claramente, ahí por eso tenemos un cambio de pensamiento, ¿cierto? Un cambio de pensamiento teocéntrico al antropocéntrico, para que vayan comprendiendo la idea. Bien, otro acontecimiento que nosotros mencionamos el año pasado es la imprenta. ¿Qué era la imprenta? ¿Y dónde Bueno, igual ya hice un spoiler de dónde La debe primera ir la impresa, imprenta. ¿no? Sí, la primera La pri- máquina, la primera impresora, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos un video que nos mostraba cómo funcionaba la imprenta, ¿cierto? Este caballero que si uno probablemente va a algún museo en Alemania, te van a mostrar cómo funcionaba la imprenta. Y esto revolucionó el pensamiento de la edad moderna a nivel económico. ¿Por qué a nivel económico? Porque ahorraban Pensemos, papel. porque ahorraban papel y porque imprimían papel, o sea, imprimían libros también a nivel industrial. Antes, ¿cómo se escribía un libro antes de la invención de la imprenta? Uno tenía que escribirlo a lápiz o Uno a tenía que pluma. escribir, uno tenía que transcribir el libro a lápiz o a pluma, correcto.
En cambio, ahora con la imprenta, lo que se demoraba copiar un libro en años, tenías 1000 copias, 2000 copias del libro. Entonces, por lo tanto, es un gran cambio económico. Oiga, profe, ¿y por qué social también? ¿Por qué social, chiquillos, también? Porque hacía que las demás personas leyeran los libros. Exactamente. Mucha más gente tuviera acceso a leer y a escribir. Correcto. Entonces, la invención de la imprenta. Oye, no tuvieron ningún problema con la invención de la imprenta. Parece que recordaron bastante el video del año pasado. Bien, voy a ir anotando cómo ustedes van aprendiendo más fácil. Me parece perfecto. Entonces, la invención de la imprenta, la primera impresora de la humanidad. Escribí la invención. Mal ahí, profe. La invención de la imprenta. Bien, correcto. No tuvieron ningún problema con esa. Entonces, seguimos. Otro descubrimiento que me ayudan a colocarlo no sé dónde colocarlo muy bien, sería, no, creo que ya sé dónde colocarlo. El descubrimiento de la gravedad. ¿Quién descubrió la gravedad? Newton. Isaac Newton. Newton cuando le cayó una manzana. Cuando le cayó la manzana en la cabeza, se cuenta. No se sabe bien si eso es correcto o no, pero parece que Isaac Newton antes de morir como que le contó a 3 personas la misma historia. Entonces, por lo tanto, igual podríamos decir que probablemente fue verdad, o el tipo, dentro de su genialidad, quería que la humanidad lo recordara de esa forma, ¿cierto? No sé, cualquiera de las dos respuestas que haya sido el por qué todos sabemos esa historia, refleja un poco lo seco que era este man. Pero aparte de descubrir la gravedad, ¿qué se produce a través de Isaac Newton? Es un cambio de pensamiento también, De que la Tierra no es plana. de que la Tierra no es plana, ya, sí, pero más allá de eso, ¿qué es la revolución que provoca Isaac Newton? Lo dijeron al comienzo, cuando hablamos de humanismo, el Diego parece que lo dijo. ¿Qué revolución lleva a cabo? O sea, ya habían algunos pensadores y el mundo entero también ya De que sabía más o nosotros, menos de que cómo. nosotros de que nosotros somos el centro del pensamiento y no Dios. No, más allá de eso. Profe, la Pierre Mani se salió de la clase y no puede entrar. No sé qué pedo, no sé quién me habló para responder. La Nayara. No me sale aquí en la lista de espera que pruebe entrando con la contraseña y el link. No sé si lo tienen. Pero si no, no se preocupen, que estamos grabando la clase, así que no va a tener ningún problema porque la voy a subir hoy mismo. Revolución. ¿Qué tipo de revolución, pues, chiquillos? Sí, sí, caché, Nayara, no te preocupes. ¿Qué tipo de revolución? La Revolución Francesa. No, no. Isaac Newton provocó la Revolución Francesa. Técnicamente podríamos conectarlo, pero no, él no fue. La revolución de la que participó Copérnico, de la que participó Galileo Galilei, de la que participó, no sé, Albert Einstein, de la que participó Paracelso, de la que participó James Watt. Una revolución de pensamiento, ¿no? No, estamos hablando de la revolución científica, ¿correcto? Fernanda, no alcanzo a ver tu apellido porque no me alcanza a aparecer. Fernanda Gómez, correcto. La revolución científica, pues chiquillos, lo habían dicho en delante, científica. Bien, correcto. Y esta revolución científica claramente se conecta con el humanismo, con la cultura y también con la sociedad. ¿Por qué se conecta con la cultura? Vamos a escribir acá, primero vamos a definir la revolución científica. ¿Qué es la revolución científica?
¿Es un cambio de pensamiento también, al igual que el humanismo? Damas y caballeros, ¿sí o no? Ya pues, ¿es un cambio de pensamiento? ¿Sí o no? Quiero un sí o un no, por favor, amigos. Sí. Sí, cierto, es un cambio de pensamiento que, que propicia. Un cambio de pensamiento que propone un método. Propone el método científico. ¿Cuál es el método científico? ¿Cuál era el método científico? ¿En qué consistía? Principalmente en observar y documentar. Nada más que eso, observar y documentar. Y por supuesto, esta revolución científica se empieza a realizar, ahí casi se me cae el mouse, esta revolución científica se empieza a propagar principalmente debido a las leyes universales, ¿cierto? Idea de leyes universales. Por ejemplo, que la gravedad existe acá y también existe en China, que la luz existe acá y se refracta acá y también se refracta en China, los arcoíris existen en todos lados. Por ejemplo, que el hierro se oxida acá y también se oxida en China, que el oro no se oxida acá y tampoco se oxida en China. Insisto, leyes universales que ocurren aquí y que ocurren en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, Copérnico inventó el sistema heliocéntrico y por lo tanto también es una ley universal que nosotros giramos alrededor del Sol. Y vamos, que en China no es diferente, en China también seguimos girando alrededor del Sol. Entonces, esta idea de leyes universales, que hoy en día es esencial para la construcción del pensamiento científico, se crea en esta época, ¿cierto? Conceptos de física, conceptos de química, conceptos de biología, se hacen importantísimos para la construcción del pensamiento científico, ¿sí? Dicho eso, lo dejamos hasta ahí, la revolución científica, ¿cierto? Recuerden, método científico. O como por ejemplo, como diría Tomás de Aquino, un pensador que era religioso en aquella época, decía, todo el conjunto del universo está sometido al gobierno de la razón divina. Es como que es una justificación religiosa de la ciencia. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas las cosas existentes en Dios como supremo monarca del universo tiene carácter de ley. Y como la razón no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la ley de que tratamos debe llamarse eterna. ¿Entendieron? Lo leí mal, lo leo de nuevo. Es como Tomás de Aquino era un religioso, era católico, ¿cierto? Entonces trata de explicar la revolución científica, trata de explicar las leyes universales a través de Dios. Y él las explica así. Todo el conjunto del universo está sometido al gobierno de la razón divina. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas las cosas existentes en Dios como supremo monarca del universo tiene carácter de ley. Y como la razón no concibe nada en el tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la ley que tratamos debe llamarse eterna. ¿Sí? Yo creo que el tipo igual lo escribió súper bonito para decir que Dios está dentro de todas las cosas y no importa que siga la revolución científica, ¿cierto? La verdad que sí, la ciencia no puede dar hasta el día de hoy una explicación de si existe o no Diosito. Independiente de eso, damas y caballeros, queda menos de un minuto, así que volvemos enseguida, ¿ya? Voy a guardar esto. El problema es que después no puedo guardar... después no puedo dejar que esta pizarra se quede guardada con la clase que sigue a continuación. Así que tienen que anotarlo en su cuaderno, espero que todos lo hayan anotado en su cuaderno, todo lo que estamos diciendo, y también vayan escribiendo el mapa conceptual que estamos escribiendo acá. Y seguimos a continuación, apenas cuando se acabe este minuto.